Les extiendo un saludo muy especial a todos los participantes en este diplomado, Retos y aprendizajes de la respuesta municipal en contexto de emergencia social y sanitaria. Recordemos que estamos en el módulo 5, el de soberanía alimentaria y cuidado de la vida en poblaciones campesinas y ruralidad, y me corresponde hacer la presentación de la temática 2 de este módulo 5. Frente a la situación alimentaria y nutricional de Colombia y los nuevos desafíos que nos impone la actual emergencia suscitada por la COVID-19. En una primera presentación les haré como todo el panorama o el contexto de la soberanía y la seguridad alimentaria en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia. Y en una segunda presentación, unas reflexiones o unos temas para dejar la discusión frente a elementos que nos podrían servir o ser útiles para repensar las políticas y programas de alimentación y nutrición en medio de una situación que ha sido histórica y generalizada en el país de inequidad social y que se profundiza, por supuesto, por los asuntos de la emergencia que actualmente estamos viviendo. Bueno, para entrar en materia entonces voy a presentarles un contexto muy general de cómo está el estado de la seguridad alimentaria y del hambre a nivel mundial y de Latinoamérica, para posteriormente enmarcar a Colombia en medio de ese contexto internacional. Según el último informe de la FAO 2019, en el mundo existen para 2019 o existían para 2019 cerca de 2.000 millones de personas que no tenían los recursos suficientes para acceder a una alimentación básica, mínima, que le pudiera suministrar a todas estas personas los requerimientos energéticos y nutricionales adecuados o estaban en hambre, en una condición más extrema, ¿sí? Y estas cifras de estas 2.000 millones de personas, que más o menos es un cuarto de la población, alrededor de 9%, es decir, cerca de 700 millones ya se prevé que padecen hambre. Pero esta situación se vuelve mucho más crítica y dramática con la emergencia suscitada por la COVID, porque estos son datos, insisto, del año 2019, donde todavía no se había agudizado esta crisis alimentaria por la emergencia que actualmente vivimos. Y los organismos están hablando, en este caso de la FAO, que por efectos de la COVID, siendo muy conservadores, el hambre podría aumentar o sumarle a esta cifra de 2019 132 millones de personas más. También hablan que alrededor de 3.000 millones de personas no pueden ni siquiera proveerse una dieta básica de la más barata para al menos satisfacer sus necesidades energéticas. Y de estas, al menos la mitad, 1.500 millones de personas, no tienen una dieta que cumpla con los niveles necesarios de nutrientes esenciales. Pero un dato que realmente preocupa y llama la atención es que proveerse a las personas una dieta, una alimentación adecuada, que provea los requerimientos nutricionales adecuados, vale 5 veces respecto a una alimentación que esté basada de manera mayoritaria en carbohidratos. Entonces, proveer alimentos más variados, balanceados, que provean micronutrientes críticos o nutrientes críticos como el hierro, el zinc, las vitaminas, es 5 veces más costoso que tener una dieta básica que esté provista básicamente de carbohidratos. Pero también el informe habla que entre hombres y mujeres hay una diferencia importante por cuanto las mujeres tienen mayores dificultades o limitantes para acceder a los alimentos respecto a los hombres. También la CEPAL plantea que por cuenta de esta crisis social, sanitaria, económica que estamos viviendo por la pandemia, podría ser este el año en que se produzca la mayor pérdida de capital humano en la historia moderna. Y esto se distribuirá de manera desigual, es decir, esto no va a afectar de manera igual a todas las personas, sino que justamente esta mayor pérdida de capital humano se va a dar en las poblaciones que históricamente han sido las más excluidas y las más vulnerables.
Unos datos muy preocupantes de Latinoamérica también hablan de que por el asunto del confinamiento, que si bien es necesario para protegernos del contagio, este confinamiento también trae a su vez una pérdida muy dramática de los empleos y por tanto una reducción muy importante de los ingresos de los hogares. Y se habla o se proyecta que alrededor de 11.6 millones de personas desocupadas se incrementarán frente a la cifra de 2019 para este año. También el asunto de la informalidad, que no es un asunto exclusivo de Latinoamérica, sino que Colombia también tiene una alta sector de su población económicamente activa en la informalidad. Aquí incluso se habla de cifras del 60%, para Latinoamérica es del 53%. Y la CEPAL también llama la atención que en este sector de la informalidad, los que más representan esta informalidad son justamente las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y algunas comunidades étnicas. Pero en medio de este panorama de generalizada pobreza, hay una contradicción, una paradoja, porque mientras el grueso de la población está perdiendo sus activos y está cayendo en niveles bastante dramáticos de pobreza, de miseria, se está reportando que hay una élite que se está enriqueciendo. De hecho, han emergido 8 o 9 mil millonarios, como se dice aquí en la diapositiva, desde el confinamiento de marzo hacia acá, ¿cierto? Que han visto incrementar sus riquezas y sus utilidades de manera asombrosa. Mientras que 52 millones de personas se convertirán en pobres y 40 millones en Latinoamérica se proyecta perderán sus empleos. Pero además de esta paradoja, se encuentra que la base de la población, la mayoría de la población, es la que paga en gran medida impuestos a través del consumo de bienes y servicios, ¿cierto? Y que estamos pagando más de la mitad, el 51% de los ingresos fiscales provienen precisamente de estos impuestos que pagamos al consumir estos bienes y servicios. Y que incluso aquí pagamos más de este tipo de impuestos respecto a los países más ricos, que son los que hacen parte de la OCDE, que es un 20% más respecto a esos países. Entonces, también hay un asunto no solo de inequidad, de desigualdad social, sino unas políticas regresivas y bastante lesivas de tributos que afectan de manera más contundente, de manera más dramática, a las poblaciones de estrato bajo y medio. La FAO entonces proyecta o proyectó que para el año pasado alrededor de 34%, o 31% para el caso de 2018-2019 de la población, es decir, un tercio de la población de Latinoamérica se encontraba subalimentada, ¿cierto? Como pueden observar en la gráfica, la región de Latinoamérica, toda esta zona en los diferentes años desde 2014 viene incrementando esta proporción, porque de 2014, que teníamos 24% de la población de Latinoamérica en su alimentación, pasamos al 30% en 2018. Entonces, en lugar de revertir la situación, lo que estamos haciendo es incrementar el hambre, y esto antes de la pandemia. Esto quiere decir que entonces va a ser más dramática la situación hoy debido a los efectos justamente de la COVID, ¿sí? Aparte de África, somos la región del mundo que mayor proporción de personas con hambre tenemos en el mundo. En el caso de Colombia, ya para el caso de Colombia, entonces encontramos, según los datos del último estudio a nivel poblacional que se ha hecho en el campo alimentario y nutricional, que es de 2015, que el 54% de los hogares, perdón, el 54% se encontraban en inseguridad alimentaria. Y de este 54%, un 8.5% en inseguridad alimentaria severa. Quiere decir que muy probablemente en este 8.5% de los hogares se estaba padeciendo hambre.
Muy importante también que esta inseguridad alimentaria es mucho más alta en la zona rural frente a los centros o los lugares más poblados, las cabeceras más pobladas. Del promedio que es del 54%, pasamos al 64% cuando hablamos de población rural, es decir, 10 puntos porcentuales por encima. En cuanto a zonas del país, en los últimos dos encuestas, 2010-2015, la región del Atlántico ha estado a la vanguardia, desafortunadamente, de los hogares con mayor inseguridad alimentaria frente a las otras zonas del país. Y la inseguridad alimentaria también es dramáticamente mayor en aquellos estratos bajos respecto al alto, porque aumenta hasta el 71%, es decir, 71% de los hogares que pertenecen al estrato bajo tienen inseguridad alimentaria frente a 33% del estrato alto. En medio de este asunto de inseguridad alimentaria encontramos otros fenómenos que son bien importantes y preocupantes. Cuando ya evaluamos el estado nutricional, nos encontramos que hay evidencia de la doble carga de la malnutrición. Esto quiere decir que se presentan de manera simultánea o coexiste tanto el déficit como el exceso, y que esto se va viendo de manera más importante a medida que se gana edad, ¿cierto? En el curso de vida, sobre todo para el caso del exceso. Mientras que los niños y niñas menores de 5 años, el 10% de ellos tienen retraso en talla, 6.4% ya de esta población menor presenta exceso de peso. Pero cuando pasamos al siguiente grupo de edad, de 5 a 12 años, observen que el retraso en talla es levemente inferior, 7.4, pero el exceso de peso ya llega prácticamente al 25% de estos niños. Cuando ya hablamos de la población adulta, el exceso de peso es más o afecta a más de la mitad, al 56% de esta población. Y en la población mayor de 60 años o en los adultos mayores, este exceso de peso es del 62.9 frente al 2.8 que es el déficit. Cuando miramos el retraso en talla, miramos también que hay unas diferencias y unas inequidades según la concentración de la población. Recuerden que el dato era de 10.8% para el país, pero aumenta al 15% en las zonas rurales. Es decir, nuestros niños y niñas de la zona rural tienen un mayor deterioro de su talla para la edad. Cuando hablamos del exceso de peso, entonces encontramos que debería encontrarse como menor exceso de peso en la zona rural, y lo que vemos es que es prácticamente igual al promedio nacional en el resto respecto al promedio nacional, ¿sí? Y esto quiere decir que además de que los niños de la zona rural, niños y niñas, tienen baja talla, también se están viendo abocados a un exceso de peso. O sea que estos dos asuntos están presentándose ahí de manera simultánea. El retraso en talla ya en la población siguiente, en el grupo de 5 a 12 años, es del 7.4% a nivel nacional, como ya se los había mencionado, y nuevamente es más alto en la zona rural frente a la urbana, porque se incrementa al 12%. Cuando hablamos de los adolescentes, también la diferencia entre zona urbana y rural y con el promedio nacional muestra que los niños, o más bien los adolescentes en este caso, de la población rural, tienen más deteriorada su talla para la edad. Y cuando hablamos de grupos étnicos, es bastante preocupante la situación con los indígenas, que estas cifras, recuerden que en el promedio nacional no llegaban al 10%, y para el caso de 2015, entre 9.7 y 11.7% es el promedio nacional en las últimas dos encuestas, pero en la población indígena es 3 veces esta prevalencia, ¿cierto? Que llegan a datos para 2015 del 36.6%. Y parece que esta situación no se revirtiera, sino que con el tiempo empeora en este
en estas minorías étnicas. Bueno, el exceso de peso frente al promedio nacional es muy similar en la población rural, del 52.7%. O sea, que estamos teniendo en la población rural todos los problemas de manera más acentuada y dramática. Bajo peso, se está presentando exceso de peso en todos los grupos de edad y también en la población adulta se comporta de manera similar al resto del país. Bueno, finalmente, algunas reflexiones que quisiera dejarles para pensar elementos frente a algunos aspectos frente a las políticas alimentarias y nutricionales, y este aspecto entonces se los quiero dejar en un siguiente video para hablar un poco más sobre estos elementos que quiero dejar para la discusión y que nos sirvan para motivar el foro. Muchas gracias por su atención.